Estamos en la serie Los Decretos de Dios. Por favor, busquen su Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 20. Es el texto base de esta serie. Serie que le hemos titulado Los Decretos de Dios. Está basado en los mandamientos, estatutos, las leyes que Él ha determinado para su pueblo. Éxodo capítulo 20, versículo 20. Te lo leo en la versión NBB. Dice así: No teman, le dijo Moisés, porque Dios se ha presentado de esta manera para probarlos, de modo que de aquí en adelante tengan temor de pecar en su contra. El título de esta enseñanza es el cuarto mandamiento. Ya hablamos del primero, del segundo y del tercer mandamiento. Ahora vamos a hablar del cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Éxodo 20, 8 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlos. Dios conoce nuestro afán. Dios conoce los problemas que tenemos y de los deberes que nos llevan a olvidarnos de Él. A veces son tantos los compromisos, a veces son tantos los retos, los desafíos que tenemos como personas, que a veces se nos pasa, y espero a Dios que sea a veces, y no todo el tiempo, que se nos pasa el tiempo de oración, el tiempo de intercesión, el tiempo de intimidad que necesitamos tener con nuestro Padre. Por eso, Él estableció por lo menos un día para dedicárselo a Él, para honrarle a Él, para bendecirle a Él. Ese día fue el día que Él estableció como día de reposo. ¿Para qué? Para que descansemos de todas nuestras actividades y por encima de todo lo usemos para perfeccionar nuestra relación con el Señor. Más que descansar, más que quedarse durmiendo, realmente el Señor ha determinado que por lo menos en el Antiguo Testamento y en la ley para su pueblo y para su iglesia, que por lo menos un día fuera dedicado a Él. Entonces el Señor estableció que existiera por lo menos ese día, señalado por que los hombres y las mujeres dejen al lado todas sus actividades, responsabilidades normales que tienen en los otros 6 días de la semana, y que ese séptimo día se fuera un día para dedicarle a Él, para exaltarle a Él, para adorarle a Él, para consagrarnos a Él, para santificarnos a Él, para buscarle, para adorarle de verdad. Y en este cuarto mandamiento, recuerda que el primero es que no orar solamente a Dios, el segundo no podemos hacer imagen, el tercero no podemos usar el Dios en vano. Y este cuarto está hablando que tenemos que por lo menos dedicarnos un día para adorarle al Rey, para adorarle al Señor. Y en este cuarto mandamiento, escúchame, todos estos 4 mandamientos es exclusivo dedicado al Señor. Porque comenzamos con que no podemos tener otros dioses. Luego el segundo mandamiento, que no podemos hacernos ninguna imagen de nada. Y tercero, que no podemos tomar su nombre para echar broma, ni para juegos, ni para cualquier otra cosa, solo para adorarle a Él. Y este cuarto nos dice: yo necesito que tú por lo menos me dediques un día. Y en este cuarto mandamiento, Dios establece el tiempo. O sea, Dios no dice: yo quiero ser el Señor de tu vida, yo quiero ser el primero en tu vida, pero quiero también que me dediques tiempo a mí. Ese tiempo es un tiempo de adoración a Él.
y del tiempo de descanso de nuestras actividades, de lo cotidiano, del estudio, del trabajo, del negocio, del empleo, de todas las cosas que hacemos, ese día vamos a agarrar pausa de todas las cosas que tenemos que hacer. Pero para poder asimilar lo que el Señor nos quiere decir, es necesario que profundicemos solo un poco. ¿Me estás escuchando? Solo un poco de lo que el Señor nos quiere decir acerca de esto. Y lo primero que usted y yo deberíamos preguntarnos, ok, pastor, pudiera hacerse esa pregunta, ok, pastor, está bien, de tanto trabajo, de tanto estudio, de tantas cosas que hacemos, ok, un día tenemos que apartarlo para el Señor, el día del reposo. ¿Pero qué es el día del reposo? Le estamos preguntando. Bueno, yo quiero explicarle un poquito de lo que es el día de reposo. Vaya conmigo por favor a la Biblia. Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. ¿Qué es el día de reposo? Lo primero que vamos a hablar hoy es ¿qué es el día de reposo? Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Dice así: si me trajeres del día de reposo, que de hecho, en tanto en Éxodo como aquí en Isaías, aparece la palabra Shabbat. Si me trajese del día de reposo o del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, o en el día que yo he consagrado para mí, y lo llamares, escúchame bien, no te lo pierdas, delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, en otras palabras, lo colocara en gran estima ese día que te estás apartando para mí, para adorarme, para glorificarme, para exaltarme, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Párese ahí, no lo siga leyendo, por favor, présteme atención a esto. Se lo voy a decir en la versión del pastor Guillermo Oloy. No haciendo lo que a ti te dé la gana, o lo que a ti se te ocurra, o lo que a ti te parezca. No. Está hablando de hacer la voluntad del Señor. Sigue diciendo, ni hablando tus propias palabras. Oído, no te lo pierdas. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Aló. Y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Oh poderoso Rey. Escúchame esto. Levanta tus manos al cielo por un momento, diga conmigo: Señor, ten misericordia de mí. Vamos, dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dile. Escúchame. Porque cuando empezamos a estudiar este texto, quiero llamarte o hacerte llamar la atención un momento referente a lo importante o prescindible de lo que Dios está hablando en su palabra aquí en este texto. Él dice en otra palabra: no se te ocurra agarrar ese día, el Shabbat. No se preocupe, ya vamos a hablar de esto. Algunos están ya explotando la cotufa en la cabeza, pero no se preocupe, ya vamos a hablar de eso. Calma, pues. Si me traes el día de reposo, el Shabbat, y así eres, y de hacer tu voluntad, o sea, de no hacer lo que a ti se te parezca, lo que a ti se te ocurra, lo que te llame la atención, no, sino que ese día que yo he declarado y establecido que para que me adores, me glorifique, por lo menos ese día, y lo honraras, y dijera: ese día para mí es un día delicioso, es un día que yo me santifico al Señor, es un día de gloria y honra para nuestro Dios.
Y no andares en tus propios caminos, en lo que tú quieres hacer, de la manera como tú lo quieres hacer. Ni buscando tu voluntad, sino la del Padre. Ni hablando tu propia palabra. ¡Wow! ¡Tan tremendo es esto! Entonces, si nosotros disfrutamos de la presencia del Señor, adoramos a Dios, glorificamos al Señor, ¿sabe qué dice el Señor que va a hacer? Aló, no te pierdas esto. ¿Sabe qué dice el Señor que va a hacer? ¿Sabe qué dice el Señor que va a hacer? El Señor dice que nos va a colocar sobre las alturas de la tierra. ¿Sabe cómo se llama eso? Posición de autoridad y dominio. Pero no se queda ahí. Dice también que nos hará comer de la heredad de Jacob. ¿Sabe quién era Jacob? Israel. La herencia de Israel. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo dijo y punto. Así va a ser. ¿Aló? Pero antes de que empiece a hablar y a cuestionar algunas cosas, que yo sé que a algunos se les está explotando las cotufitas en la cabeza, quiero hablar del asunto del Shabbat, que es muy complejo, no solo en el libro de Éxodo o en Isaías, sino en todo el Antiguo Testamento, sino que también inclusive en la teología y en la práctica cristiana, porque cómo hay batallas y debate de lo que tiene que ver con el Shabbat o el día de reposo. Para la mayoría de los teólogos, traducen el Shabbat como sábado, pero en realidad la palabra Shabbat en hebreo proviene de la raíz hebrea compuesta por las consonantes mi, sa, ba, del verbo Shabbat, que la mayoría de la gente se la traduce como Sabbat o sábado, pero en realidad no significa ni sábado, ni lunes, ni domingo, nada. En realidad significa descansar, cesar el trabajo, poner fin. Así que la celebración, adoración y exaltación al Señor en el día de descanso, el Shabbat, está prescrita en el cuarto de los 10 mandamientos que Moisés recibió. Y así como Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo lo dedicó a descansar, presten atención a esto, a pesar que nuestro Dios no necesita descansar, porque Él no se cansa. Por lo tanto, usted y yo debemos por lo menos hoy en día honrar a Dios con un día a la semana para dedicarle a Él. En el peor de los casos, Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dios lo que hizo fue poner un precedente. Él no dijo, lo único que tú vas a hacer en tu vida es dedicarme un día a la semana. Todos los demás días puedes pecar, puedes descarriarte, puedes sinvergüenciar. No, por supuesto que no. Es lo que está diciendo, mira, yo necesito que por lo menos un día tú te dediques a adorarme. ¿Por qué? Porque yo sé que tienes que trabajar, porque tienes que estudiar, porque tienes que esforzar, porque tienes que hacer tanta cantidad de cosas. Así que yo te pido, de los 6 días a la semana que tienes, perdón, de los 7 días, dedícame uno. Exáltame con uno. Hónrame con uno. Por lo menos. Algunos que han entendido algunas cosas dicen, pero pastor, y los demás días, tranquilo, nosotros vamos a hablar más adelante de eso. Tranquilo. Escúcheme esto. La primera parte de este texto, Dios ordena que cesen las labores. Lo que Dios está diciendo es, ponle fin a todo lo que tú haces en la semana. Durante todos esos anteriores 6 días,
El último me lo vas a dedicar a mí, el séptimo. Escúchame esto. En el contexto del mundo antiguo, solamente Israel tenía el día de descanso, el Shabbat. Por una parte, esta era un regalo inigualable para ellos, pues ningún otro pueblo en la faz de la tierra tenía el privilegio de descansar durante uno de los 7 días de la semana. O sea, este era uno de los mayores regalos que Dios le había dado a la humanidad. ¿Por qué? Porque lo normal era que todo el mundo trabajara, excepto los que tuvieran mucho poder, sean muy ricos, lo que sea. Del resto, todo el mundo tenía que trabajar todos los días. Y de hecho, de ahí es que viene el espacio o el tiempo de la esclavitud, donde todos los días tenía que trabajar, tenía que esforzarse todos los días como un esclavo. Y de ahí es que viene, oye, trabajas como un esclavo. ¿Sabes por qué? Porque trabaja todos los días. Así que dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, no seas tanto esclavo del trabajo. Dile. Nos conviene más bien ser esclavo del Señor. Hello. Así que esto, escúchame, no te lo pierdas. Más que cualquier otra cosa, era un regalo de Dios para su pueblo. ¿Qué tal? ¿Verdad que nunca lo pensaste de esa manera? Y muchos teólogos se discuten y se arrancan los pelos y se escarnecen. Es que chaval, es que hay que cuidar el sábado, es que no, otros discuten que hay que cuidar el domingo, yo discuto que hay que cuidar todos los días. ¿Aló? Escúchame, Dios le estaba dando el privilegio, la oportunidad de descansar un día cuando realmente deberían de trabajar. Por otra parte, este día de descanso, este Shabbat, requería de una confianza extraordinaria en la provisión de Dios, porque lo lógico estoy, si yo trabajo los 7 días, voy a tener más ingresos, más plata o más beneficio económico que si trabajo 6 o trabajo 5. Lógico, es normal, porque mientras más trabajo, más tengo. Eso está en la lógica humana. Y es verdad, excepto con Dios. Esto me quería una confianza extraordinaria de la provisión de Dios. De 6 días de trabajo debería ser suficiente para la siembra, para recoger la cosecha, para llevar el agua, para tejer las telas y tomar su sustento de la creación, para hacer cualquier cosa que haya que hacer. Pero el 7º día, el último día de la semana, sería para dedicarle a ese Dios maravilloso y extraordinario. Escúcheme esto, iglesia. Mientras que Israel descansaba un día de cada semana, las naciones alrededor seguían forjando sus espadas, arreglando sus flechas y entrenando a los soldados todos los días. No tenían ningún día de descanso. Así que esto, aparte del beneficio, del disfrute, del descanso, como seres humanos que Dios nos da para por lo menos descansar un día, por lo menos un día dedicarle, honrarle y servirle a Él, para exaltar su nombre, también nos está dando, diciendo, hey, tú tienes fe, confía en lo que yo te estoy diciendo, tú vas a descansar ese día, pero los demás están trabajando, pero los demás están forjando sus espadas, pero los demás están armándose para la guerra, usted confíe. Israel tuvo que confiar en ese Dios. Por eso es que yo digo lo que digo, por eso que yo digo que esas son las cosas locas de Dios. A la gente a veces no le gusta que yo diga así. Pero son cosas que no tienen sentido, parece de loco. Cuando el Señor le dice a Israel, mira, tú tienes que confiar en mí, que en vez de trabajar los 7 días de la semana, vas a trabajar 6 nada más, un día lo vas a dedicar para honrarme, adorarme a mí. Y tú vas a confiar que yo te voy a ayudar. Que mientras los que más trabajan, más fuerza, más se luchan, yo te voy a dar lo que tú necesitas, aún descansando. ¿Cuántos reciben esa palabra de parte del Señor?
Oye, escúchame, yo no sé usted, pero yo creo en esta palabra, que aún yo descansando estoy siendo bendecido por Dios. ¡Aleluya! Yo creo en eso. ¿Usted cree en eso también? Escúcheme esto. Aparentemente, esto sería un desastre. Mientras que los demás pueblos siguen forzándose, siguen haciendo espadas, siguen haciendo flechas, siguen entrenando a sus soldados, nosotros aquí descansando, orando a Dios. Parece ilógico. Pero Israel tuvo que confiar que Dios no dejaría que ni un día de descanso los llevaría a la catástrofe económica, política o militar o de lo que sea. Escúcheme, actualmente nosotros enfrentamos el mismo tema de confianza en la provisión de Dios. Y tristemente yo me he encontrado con una persona donde, no, pastor, que tengo que trabajar hasta los domingos, para ver si la práctica me alcanza un poquito, para ver si puedo cuadrar lo de la semana, para ver si puedo cuadrar que sea para la comida, porque de verdad que la práctica no alcanza, que de verdad que la cosa es difícil. Ay, papá, a usted como que le hace falta un poquito creer en el Señor. A usted le hace falta un poquito confiar en Dios. A usted le falta un poquito creer en lo que dice la palabra. Si acatamos el mandamiento de guardar el ciclo propio de Dios, trabaja 6 días, esfuérzate 6 días, lucha 6 días, estudia 6 días, pero un séptimo día, un día, lo vas a dedicar para adorarme, para exaltarme, para glorificarme a mí. Trabajo, descanso, ese ciclo. Trabajo, descanso. Pregunto yo, ¿seremos capaces de competir en la economía moderna? Donde la economía moderna es que tú tienes que trabajar 24/7 todos los días del mundo. Debemos dedicar entonces, con la situación que estamos viviendo, mantener un trabajo, 2 o 3, y trabajar todos los días, que no haya chance ni siquiera para descansar, para limpiar la casa, para preparar la comida, para lavar el carro, para pagar las cuentas, para terminar el trabajo escolar, compra de comida, lo que sea. Podemos confiar en que Dios puede proveernos a nosotros, inclusive si tomamos ese día de descanso. En la mente humana no es posible. En la mente humana no es posible dejar de producir dinero, dejar de trabajar, de esforzarnos para adorar a Dios. Eso es tonto, necio, estúpido, de loco. Pues a quien se le ocurrió esto fue a nuestro Dios, que a veces pareciera que hubieran cosas de loco. ¿Será que podemos dedicar tiempo a adorar a Dios, a orar, a reunirnos con otros para estudiar su palabra y animarnos? Y si lo hacemos, eso nos hará más o menos productivos en general. Mira, yo le voy a decir algo. Les voy a decir algo. El Señor hace algunos años atrás nos dio una palabra para mí y para toda la iglesia de la cual pastoreo, y nos dijo: si ustedes permanecen fieles a lo que yo quiero hacer con ustedes, firmes, leales, comprometidos, viene un tiempo sobre su vida donde trabajarán menos y ganarán más. Humanamente hablando, o metiéndole la lógica humana, eso es imposible. Para yo ganar más, tengo que trabajar más, tengo que vender más, tengo que negociar más, sea lo que sea el negocio que haga o lo que sea. Y si tengo un empleo, tengo que trabajar más días para ganar más.
Pero como Dios no se rige por medio de la lógica humana, sino de su propia lógica, la lógica del reino de los cielos. Como Dios no se rige bajo la naturaleza humana, a pesar de que muchas veces nos bendice a través de la naturaleza, de lo que Él mismo creó, pero Él no se limita a lo que Él creó, porque Él es el Dios soberano. Lo hablamos la semana pasada. Él es el Dios todopoderoso, el Dios fuerte. Entonces, si Él es ese Dios, Él no se limita ni siquiera a lo que Él hizo, que es las cosas naturales, la parte humana. Él no se limita a eso. ¿Sabe? Y como yo, algunos que están medio locos así como yo, bueno, yo estoy como loco y medio, le creyeron a Dios. Y son personas que hoy tenemos en nuestras congregaciones, donde trabajan menos y ganan más. De hecho, seguí muy lejos. En esta semana, uno de los discípulos me dijo: pastor, espero que venga el domingo y dé testimonio por lo menos, ya que no lo veo hoy. ¿Sabe que voy a renunciar al trabajo? ¿Y eso? No, pastor, porque hay otro negocio que está haciendo ahí que me están dando muy buenos resultados. Y entonces voy a renunciar a ese trabajo que tengo que cumplir un horario para dedicarle no todo el mismo tiempo que dedicar al trabajo, menos tiempo, pero voy a ganar más. Eso es lo que hace nuestro Dios. Aquí conmigo, iglesia. Ahora, préstame atención a esto. El cuarto mandamiento no explica cómo Dios hará que todo nos salga bien. No explica cómo Dios nos va a proveer. No explica cómo es que vamos a ganar más si trabajamos menos. Y por lo menos un día le dedicamos al Señor. No explica nada de eso. El Señor simplemente nos dice: hazlo. Punto. Simplemente nos dice: ese día dedícalo a mí. Descanse ese día. Que cese en el trabajo lo que hace. Escúchame. Yo no digo que en cualquier parte eventual, personas por ejemplo que tienen que viajar, personas que tienen que hacer trabajo por fuera, o emergencias que pasaron en el trabajo, mira, ocurrió una broma, tienen que ir a trabajar, inclusive el sábado y domingo. Yo digo que eventualmente pudiera hacer eso, porque tampoco nos vamos a ir al extremo que bueno, no voy para el infierno porque un día salió un tigrito un domingo, pero yo, oye, aproveché que veo un poco de plata. El problema es cuando eso se vuelve como costumbre, que todos los domingos o todos los jueves en nuestro caso que tenemos servicio, o todos los lunes cuando tenemos reunión, o todos los martes o miércoles cuando tenemos célula, o todos los viernes antes de actividad cuando tenemos cualquier actividad, congreso, programa, siempre hay algo que hacer. Y preferimos trabajar, preferimos estudiar, o preferimos hacer cualquier otra cosa que dedicar ese tiempo al Señor. Ese es el problema. Escúchame. Dios nos pide como mínimo que a la verdad verdadera nunca dedicamos ese día completo al Señor. Pero más adelante vamos a hablar de eso, no se preocupe. Escúchame esto, iglesia. Es triste cuando pasa el tiempo, cuando llegan las situaciones, cuando llegan las emergencias y dedicamos nuestro tiempo a resolver las emergencias y dejamos lo importante. En estos días vi una película que supuestamente fue en la vida real sobre una mujer que astróloga, era científica, estudiaba los astros y todo aquello, y estaba encargada de una estación donde supuestamente tratan de detectar cualquier ruido, sonido
o frecuencia de radio o cualquier otra cosa en el espacio. Y según la película, ella detectó algo. Hizo las pruebas necesarias, a ver si era un hackeo de alguno que estaba saboteando ahí para echarle broma. Detectó con otras antenas parabólicas para detectar de dónde venía. Y la otra antena dijo lo mismo. Revisó que no era un rebote de señal. Revisó que no era algo que ellos habían enviado. Y una cantidad de cosas. Pero el drama del asunto es que su papá estaba enfermo y estaba muriendo. La hermana, una hermana, iba en camino, pero había una tormenta, una situación, y resulta que no pudo llegar. Le dijo a ella, oye, tú estás más cerca, anda ya. Y ella tuvo que tomar una decisión. Ella dijo, bueno, o voy y veo a mi papá, aun cuando ya no habla, aun cuando ya no ve, aun cuando ya no hace nada, pero estoy ahí aunque sea con él antes de morirse, o sigo dedicando mi vida a esto que realmente es algo inusual o algo que realmente nunca se había detectado en el mundo. Y según la ciencia se detectó una frecuencia de radio o algo así por el estilo en el espacio. Aun cuando no es relevante ahorita si hay marcianos o no, si existen o no, si hay jupitinianos o neptunianos o lo que sea, el asunto es que ella decidió dedicarle el tiempo a su trabajo que estar en ese último momento con su papá. Y humanamente hablando uno dice, bueno, pero el papá igualito se va a morir, ese no va a ser ni si ella estaba ahí o no al lado, o lo que sea, o cualquiera que emocional o sentimental, ay, ¿cómo es posible que no va a estar con su papá en los últimos momentos de respiro de su vida? Todo aquello. Pero, analizándolo humanamente, bueno, mano, ya murió hoy, mañana, pasado, cuando sea, o cuando uno esté en otro lugar que no pudiera llegar, lo que sea, como no ha pasado un poco de veces que se muere un familiar y estamos lejos y no podemos verlo, o está enfermo y no se puede mover. Y la muchacha prefirió quedarse para investigar y para saber. Pero, qué casualidad. Yo creo firmemente que en las cosas en el Señor no existen casualidades, sino causalidad, algo causado. Estaba preparando esta serie, esta broma, y eso fue esta semana, ¿no? Estos días atrás, hace como 3 o 4 días, no recuerdo. Yo me quedé pensando, y yo, uy, eso que yo había predicado ahorita. Pura casualidad. Que la muchacha decidió mantenerse en su trabajo porque pensaba que eso era más importante que estar con su padre. Y yo dije, ¿sabe usted que así hacemos nosotros también? Así hacemos nosotros, así somos. Creemos a veces por ganarnos un poquito más de plata que por tener un poquito más de dinero, por comer algo diferente, por poder adquirir un teléfono que yo pensé que era familia Aquaman y Lundín, el mar, y se murió. O cualquier otra cosa para tener un mayor beneficio. Trabajamos hasta los domingos, cualquier día de la semana, como sea o cuanto tiempo sea, en vez de dedicarle un tiempo a nuestro Padre, no físico, el espiritual, el Padre Celestial. Es triste cuando nuestra prioridad no está el Señor. Es triste cuando la prioridad es el trabajo, es el negocio, es el empleo. Es triste cuando después del empleo, bueno, está la familia, están las vacaciones, está en el disfrute. Es triste cuando el Señor no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Escuchen, mi iglesia, que el Señor nos ayude. Porque de verdad, creo que todos hemos fallado ahí. Ponte de pie por un momento, por favor. Vamos a dejarlo hasta ahí. No, ni siquiera terminé la primera parte, el primer punto. El domingo seguimos hablando de eso. Escúcheme esto. El Señor no quiere que seamos el único
Él no quiere ser el único, te lo explico mejor, Él no quiere ser el único en nuestro corazón. Él quiere ser el primero. Y eso hace la diferencia. Cuando Él es el primero, cuando Él es el que gobierna nuestra vida, nuestra prioridad es Él, por encima de cualquier cosa, o inclusive de cualquier persona. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no te hemos puesto a ti como prioridad en nuestras vidas. Más importante, Señor, en las familias, el paseo, el disfrute, el empleo, el negocio, el trabajo, cualquier otra cosa. Pero para dedicarte a ti, para adorarte a ti, para congregarnos y adorarte como hermanos en Cristo, a ti, eso queda de último. Eso queda cuando haya chance, cuando se pueda. Señor, perdónanos. Perdónanos. Levanta tus manos y adora a Dios. Levanta tus manos por un momento y glorifica al Rey de Gloria. Oh, mamá, qué eres. Y dile, Señor, perdóname porque yo he fallado. Y ayúdame a ser fiel. Aleluya.